Presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ¿usted qué opina? Porque lo cierto es que fue el mismo presidente el que en algún momento dijo que la última palabra sobre estos acuerdos la iba a tener el pueblo, iba a ser un resultado de la voluntad popular, y hoy vemos que la última palabra la va a tener el Congreso. Lo primero que hay que decir es que el presidente Santos no estaba obligado a refrendar los acuerdos. En la historia de Colombia, ningún acuerdo ha sido refrendado ni por el Congreso ni por el pueblo. Han implementado leyes que son basadas en los acuerdos. No se refrendó el acuerdo con el M-19, no se refrendó el acuerdo con el Quintín Lame, no se refrendó el acuerdo con el EPL, no se refrendó el acuerdo con los paramilitares. Luego, eso fue un compromiso político del presidente Santos que lo cumplió, lo puso a consideración del pueblo, el pueblo dijo no, ese acuerdo no se implementó, tomó en consideración las inquietudes de los líderes, las inquietudes más importantes, como que las FARC tuvieran que indemnizar a sus víctimas con sus propios recursos, como que el narcotráfico se dividiera del delito político muy claro con las sentencias de la Corte Constitucional, el bloque de constitucionalidad que nadie entiende, pero que fue una petición que quedó por fuera, todo el tema de las ideologías de género que quedaron totalmente claras para respetar la familia. Es decir, las inquietudes del pueblo colombiano por las que votaron no fueron interpretadas y puestas en un segundo acuerdo. Luego, las condiciones, por supuesto, cambian por las circunstancias que hablé al principio del programa, y el presidente lo entrega al Congreso, que somos los representantes del pueblo, lo dice la Constitución Nacional. Aquí o en cualquier democracia se ejerce el poder del pueblo a través de sus representantes en el Congreso. Esa es la base de cualquier democracia en el mundo. Como bien lo dijo Rodrigo Lara, así funciona esta institucionalidad. Luego, no hay nada sobre lo cual podamos tener un manto de duda, ni sobre la legitimidad del Congreso, ni sobre el proceder del presidente, ni mucho menos sobre lo que se viene, que es la paz. Es que también se pierde de vista, se habla mucho de la forma y no del fondo. El fondo es que vamos a acabar una guerra de 50 años, el fondo es que van a dejar de morir más de 250.000 personas que han muerto, más de 8 millones de víctimas, más de 63.000 desaparecidos. Vamos a poder vivir en un país en paz, que nuestros hijos lo vean. Yo creo que es importante poner los ojos más allá, subir un poquito el debate y entender que aquí lo que estamos hablando es de que todos podamos vivir en paz. Estamos con el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, con Rodrigo Lara, presidente del partido Cambio Radical. El mandatario colombiano llegó a la firma de este nuevo acuerdo de paz con las fechas claras de lo que viene después de este acto protocolario. El presidente Juan Manuel Santos confía en que la implementación de los acuerdos y la desmovilización de las FARC arrancará tan pronto el Congreso refrende este nuevo documento de 310 páginas. Aquí les mostramos cómo será ese cronograma de aquí en adelante. Durante los últimos meses mucho se ha hablado en Colombia sobre el denominado Día D. Y todo indica que este será la próxima semana, cuando se haya refrendado el nuevo acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con las FARC. Refrendación que se llevará a cabo en el Congreso, como lo ratificó en su discurso de este jueves el presidente Juan Manuel Santos. Firmado hoy el nuevo acuerdo, la implementación podrá arrancar tan pronto el Congreso refrende los acuerdos. Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la semana entrante. Ese será el día D. ¿Y esto qué significa? Que 5 días después se iniciará el movimiento de las FARC hacia las zonas veredales transitorias. ¿Pero qué es el Día D? Es un término que históricamente ha sido utilizado en las guerras, como un día definitivo, ya sea para terminarla o para iniciarla. Sin embargo, en Colombia se le dio una connotación diferente. Se trata de la fecha en la que iniciará la desmovilización de las FARC. De acuerdo con el nuevo acuerdo alcanzado entre las partes, en el Día D, el gobierno y las FARC anunciarán al país el inicio del cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, lo que implica, entre muchas cosas, que la fase de preparación ha culminado y se da inicio al funcionamiento del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación.
Es decir, que para este día las partes ya habrían entregado la información necesaria para garantizar el desplazamiento de los integrantes de las FARC a las zonas veredales transitorias de normalización y los 7 puntos transitorios de normalización que se han definido previamente. Ese mismo día iniciará el proceso de implementación de todos los demás elementos del nuevo acuerdo en el Congreso. A partir de allí, serán 6 meses los que tendrán las FARC para regresar a la vida civil. El día de +1 será en el que se reorganice el dispositivo de la fuerza pública que ya ha venido siendo implementado. El día de +5 se iniciará el desplazamiento de las FARC con su armamento individual a las llamadas zonas veredales transitorias de normalización. En el periodo comprendido entre el día de +7, de +10 y de +30 se deberá cumplir con el transporte de armas de acompañamiento, armamento de las milicias, granadas y municiones. Entre el lapso del día de +7 y de +60 se deberá haber cumplido con la destrucción del armamento inestable como tatucos, cilindros, minas y otras armas hechizas. Para el día de +90 se deberá cumplir con el registro, identificación, recolección y almacenamiento del primer 30% de las armas. Para el día de +120 se cumplirá con la recolección y almacenamiento en los contenedores del siguiente 30% de las armas para llegar al 60% del total. Y en 150 días, tan solo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas. Ya en el día de +180 se darán por finalizadas las zonas veredales y la extracción por parte de Naciones Unidas de la totalidad del armamento. Las FARC, como grupo armado, habrá dejado de existir. Señor Rodrigo Lara, congresista colombiano y director del partido Cambio Radical. Quisiera conocer cuál va a ser la posición de su colectividad dentro del Congreso. En una entrevista que entregó el vicepresidente Germán Vargas Lleras a nuestra directora Claudia Gurizati antes de la votación del plebiscito, él aseguraba que tenía serias reservas en algunos asuntos que tenían que ver, como por ejemplo con la temporalidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, la posibilidad de que esta sea la última instancia o no. ¿Esas preocupaciones que tienen ustedes quedaron zanjadas con este nuevo acuerdo o buscarán ustedes en el Congreso implementar y hacer unos cambios que satisfagan esas preocupaciones que ustedes tenían? Bueno, en efecto, esas son preocupaciones que ha expresado el Partido Cambio Radical y las expresó en particular el vicepresidente de la República. Yo observo, y es mi opinión personal, a lo largo de la semana entrante y siguiente, el partido va a deliberar varios aspectos que tienen que ver con esta implementación y pues estaremos muy atentos a las leyes de implementación que radique el gobierno en el Congreso de la República, porque naturalmente que es en las leyes de implementación en donde se deben establecer las garantías para todos los colombianos y donde debe reflejarse que este acuerdo va a respetar en términos generales la institucionalidad y el Estado de Derecho. Ahora bien, veo yo con satisfacción dos cosas. Primero, una de las reformas que se le hizo a estos acuerdos, en este nuevo acuerdo, a los acuerdos anteriores, en este nuevo acuerdo, consiste justamente primero en establecer una temporalidad. Ya no queda abierto en el tiempo el ejercicio de la Justicia Especial para la Paz. Y en segundo lugar, la preocupación principal, que era básicamente que, de acuerdo con simples informaciones o denuncias, se podía llevar a cualquier civil colombiano y ante la Justicia Especial para la Paz, pues esa puerta se cerró. Hoy en día, solamente aquellos civiles que hayan participado en la comisión de muy graves delitos de lesa humanidad serán juzgados por la Justicia Especial para la Paz. De resto, pues la justicia transicional queda para aquello que debe servir, es decir, para hacer una transición entre un estado de conflicto interno y la paz. Una transición en donde se va a determinar a través de unos procedimientos la verdad, justicia por los delitos de lesa humanidad y en donde se van a juzgar a quienes y se van también a presentar y someter a una situación de derecho a quienes han sido parte de un conflicto, llámese a saber, fuerzas militares, paramilitares inclusive y guerrilleros.
Senador Liscano, presidente del Congreso, sé que tiene una agenda muy apretada hoy en el Congreso colombiano. Le agradezco que nos esté acompañando. Quiero hacerle una última pregunta antes de salir al primer bloque de comerciales, y es sobre la verdadera posibilidad que hay para que se le haga algún tipo de ajuste a este acuerdo que fue firmado hoy. ¿Es posible hacer un ajuste de ese acuerdo o es completamente una falacia, como algunos lo han calificado, esperar que aquellas de pronto preocupaciones que tienen los sectores de los colombianos sean introducidos dentro del Congreso de la República? Sobre el almendrón del acuerdo, pues no sé, hay un compromiso político de no modificarlo, pero por supuesto en la implementación claramente el Congreso va a tener una capacidad de introducir, de modelar unos cambios, porque el acuerdo al final del día son unas metas. En algunos casos, por ejemplo, le pongo el estatuto de la oposición, pues tendrá que ser dialogado con los partidos. El tema de la agricultura, pues por supuesto cómo llegar a esas metas, el Congreso tendrá la posibilidad de interpretarlos. Y en muchas cosas el Congreso tendrá la posibilidad de modelar, de mejorar y de, digamos, hacer una mejor implementación. En otras, por supuesto, no lo vamos a tocar porque sabemos que cambiaríamos lo acordado y tenemos que guardar fidelidad. Digamos que mayoritariamente hay un compromiso de fidelidad, hay unas mayorías que tienen que respetar eso, pero por supuesto el Congreso jugará un papel importante, destacado en la implementación, donde tendrá capacidad política de negociación, inclusive con fast track porque puede hablar con el gobierno, donde tendrá capacidad de interlocución y donde jugará un papel protagónico en esta implementación. Senador, usted habla que existe la posibilidad del fast track. ¿La Corte Constitucional va a permitir ese fast track sin que exista esa refrendación popular, tal y como lo pedía ese artículo quinto del acto legislativo que permitió este procedimiento? No, yo no lo sé, eso hay que preguntárselo a la Corte Constitucional. Yo lo que digo es que hay dos debates jurídicos. El del artículo 5 de la vigencia, donde dice que solamente a través de refrendación popular se puede activar el fast track. Eso se discutió en su momento sobre el plebiscito, luego digamos que hoy el fast track no está activo. Otros que dicen, por lo mismo que estamos haciendo, que la refrendación popular puede ser a través del Congreso y se puede activar, pero ese debate es un debate de abogados. El Congreso tiene claro que en este momento el fast track no está activado y que el que tiene que dirimir ese conflicto es la Corte Constitucional o inclusive decidiendo o no decidiendo las demandas que tiene. Luego, mientras eso no sea, pues el fast track en este momento está suspendido hasta dirimir este conflicto jurídico que tenemos. Pues, presidente del Congreso, Mauricio Liscano, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a la audiencia del programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un abrazo, muy amable. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Vamos a continuar con Rodrigo Lara, presidente del Partido Cambio Radical. Cuando regresemos estaremos con el expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe Vélez, desde otro ángulo, analizando lo que le espera al Congreso aquí en adelante y cómo será la forma como operará, cómo trabajará el Partido Centro Democrático en el Congreso de la República. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de La Noche. Ya regresamos con La Noche.